Hola YouTube, yo soy Lucho Barram, muchas gracias por hacer clic en este video. Bienvenidos todos una vez más al canal. Hablo de música, viajes, amor y minimalismo en este canal. Quiero comenzar deseándoles un feliz 2020. Creo que este año 2020 va a ser un gran año para todos nosotros, al menos así lo deseo yo para ti que estás viendo este video y lo deseo para mí que estoy haciendo este contenido. Creo fielmente que esta es una gran oportunidad para ponernos en un mejor momento, en un mejor espacio, en una mejor condición a como estábamos en el 2019 en todos los aspectos. Entonces va a haber algunos cambios en el canal, pero lo que siempre les he dicho, de lo que siempre les he hablado es de viajar ligero, de ser consciente de nuestras decisiones, de ahorrar, de ser unas personas mucho más inteligentes, de ser mucho más felices, mucho más tranquilos, de apreciar más lo que tenemos el día de hoy. De eso se trata este video, un poquito va por ahí, pero quiero comenzar con todo esto de la buena vibra, el cambio de año, el inicio de nuevas oportunidades, el inicio de nuevos retos y de nuevos proyectos, que pensemos un poquito que el minimalismo no es la privación de las cosas. Yo no soy su típico youtuber que habla de minimalismo para decirles que se priven de cosas, que solamente tengan 3 camisetas y un par de tenis y un pantalón negro, porque yo no creo en eso. Yo creo que el minimalismo ayuda para tomar mejores decisiones, para ser mucho más inteligente al momento de comprar, para generar ahorro, para no depender tanto de las cosas materiales. Pero yo creo realmente que el minimalismo da la oportunidad a tener más tiempo libre para pensar en más cosas, en mejores oportunidades, en pensar mejor. Y con todo esto yo lo que quiero que piensen es que el minimalismo es la apreciación de lo que tenemos. Y cuando tú aprecias lo que tienes, entonces el universo, llámenle como quieran, a través de Dios, a través de la oración, a través de la fe, a través de la acción y la reacción, a través de física cuántica, a través del secreto, el universo te regresa a lo que estás pidiendo porque estás agradecido con lo que tienes el día de hoy. Por eso yo creo que el minimalismo no se trata de privarte de cosas, de restringirte, de ser infeliz a partir de 2 o 3 cositas que tienes, de decir que el minimalismo es pobreza. Si tú estás buscando ese contenido, mi canal no es para ti, porque este canal habla de abundancia, este canal habla de buenas vibras y este canal habla de que lo que tú generas en tu cabeza lo vas a traer a tu vida. Así sea amor, así sea un cambio de cuerpo, así sea un mejor trabajo, así sea ahorrar dinero, así sea hacer un viaje, ese viaje que siempre has querido. Mi canal se trata de eso, de disfrutar la vida, de poder ser mucho más feliz el día de hoy, aquí mismo, en este momento, sin pensar en otras cosas, dejando de lado ideas absurdas, prejuicios y muchas otras cosas que traemos encima en las espaldas como bagaje, ya sea cultural, social y hasta del contexto en el que nos movemos, ¿no? Hasta de nuestra propia familia. Yo creo que el minimalismo ayuda justo a eso, a que puedas desprenderte de todas esas cosas que no te sirven y que puedas empezar de nuevo tu percepción de lo material y de tu vida con un pequeño borroncito y una cuenta nueva de lo que vas a aprender y emprender el día de hoy. Yo creo fielmente que el minimalismo te ayuda muchísimo a poder ver la vida y lo material y las posesiones y la riqueza de otra forma. Ya les he hecho videos al respecto, donde les hablo de que en Latinoamérica creemos que el rico es malo y que ser pobre es bueno. Ya les he hablado de que creo que hay muchas ideas falsas que se venden con la etiqueta de minimalismo para poder hacer views, para poder jalar suscriptores, para poder vender un libro y demás. Con esta idea en mente, desde el otro día les quiero barajear la pregunta de cómo percibirían ustedes a alguien que les vende cosas, productos, ideas, cursos de coaching o cosas así en internet a través de un canal de YouTube o a través de un blog, poniéndole la etiqueta de minimalismo pero para generar dinero. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, a lo mejor hay un pequeño youtuber que su canal no ha jalado mucho y de pronto ve que habla de minimalismo y entonces ese concepto, esa etiqueta le jala muchísimo, entonces todos sus videos son de minimalismo, pum pum pum, te hace un montón de videos al respecto y a veces te vende ideas que realmente no van de acuerdo con lo que es. Te dice que te prives de cosas, te dice que tires todo lo que tienes,
un montón de ideas que a lo mejor son correctas o que no son correctas, eso lo decidirás tú. Entonces la pregunta es, ¿cómo percibirían ustedes eso? ¿Parece que es orgánico? ¿Lo ven real? ¿Lo ven auténtico? ¿O lo ven solo por los views? ¿Creen que solamente es un esfuerzo para atraer suscriptores, para monetizar? ¿Qué les parecería si yo el día de mañana les vendo, por decir algo, esta pala de madera, sin diseño, sin grabado, de madera orgánica cultivada en bosques de Chiapas, por un valor de $35, porque es minimalista, no tiene diseños, es orgánico, ayuda al medio ambiente, además ayuda a tu cocina? ¿Por qué les platico esto? No sé si sepan, pero hace unas semanas, unos meses, salieron varios artículos en medios digitales hablando de Marie Kondo y su nueva línea de productos que está vendiendo en su sitio web. Estos productos están destinados a la organización y ayudar a poder tener espacios más organizados y mejor planeados bajo toda esta ideología, todo este método que trae Marie Kondo. No sé si ustedes perciben a Marie Kondo como una minimalista o como una coach de organización. Hace unos años, en 2017, les hice un video para hablarles del método KonMari para organizar y de por qué a mí, Lucho Garram, no me servía. Y en ese video los comentarios se dieron un poquito al debate de si Marie Kondo era realmente o no minimalista. Ubíquense un poquito, 2017, el minimalismo todavía no permeaba de manera tan masiva en muchos medios, particularmente en Latinoamérica no se hablaba de este tema y mucha gente consideraba que Marie Kondo es súper minimalista. El año pasado, 2019, Marie Kondo hace su serie con Netflix para hablar de organización y mucha gente cambió su percepción de ella, de decir, realmente no es minimalista, ella simplemente está ayudando a la gente a entender mejor el desapego y a organizar mejor su casa. Marie Kondo tiene este libro que se llama La magia del orden, que es un bestseller y que mucha gente consideraba como referente, ¿no? Hay cosas bien importantes de aquí, hay algunas cosas que a mí me parecen cuestionables. Déjenme saber si ustedes han leído este libro, déjenme saber qué opinan de Marie Kondo, pero sobre todo déjenme saber qué opinan de que vendan estos productos tan caros en su página web para hablar de organización, donde hay artículos que no bajan de $25 cuando son simples cajitas, cuando hay organizadores de plástico que son de $35 o $40, cuando hay macetas que valen $50. ¿Qué les parece todo esto? ¿Les parece bien que es todo este boom del minimalismo permita que haya cada vez más gente hablando del tema, pero que se quiera beneficiar de él, cuando en realidad el minimalismo pues son tres cosas, ¿no? El minimalismo es desprenderte o el desapego, el minimalismo es la continua revisión de lo que estás tirando y la constante pregunta de si lo que vas a adquirir realmente sirve en tu vida, y todo eso bañado un poquito de agradecimiento. Eso es el minimalismo, no hay más allá. Yo creo que todo lo demás es un poco repetitivo, es darle un poquito la vuelta, ¿no?, al mismo concepto, a veces para generar contenido, para escribir libros, para escribir blogs, y eso me parece increíble porque realmente necesitamos que la gente sea mucho más consciente de sus compras, de sus elecciones, de en qué se gasta el dinero para combatir un poco el consumismo. Pero también creo que por otro lado podríamos caer en esta idea de que todo lo que dice minimalismo, hashtag minimalismo, es simplemente para vender. Y hay mucha gente que dice que el minimalismo debería ser algo como más zen, como más apegado a algo espiritual, algo religioso, y eso es cierto. Si han visto mi video de Dan Sharif, que les voy a dejar acá arriba el link, les hablo de eso, ¿no? Justamente el minimalismo es lo que tú quieres que sea. Es una técnica para desprenderte de cosas materiales, o puede ser también una técnica para estar mucho más apegado o más cercano a la espiritualidad a través del budismo zen, que es particularmente la raíz de lo que para mí es el minimalismo japonés. A veces con esta onda del minimalismo pues hay muchas ideas erróneas. Les repito, yo no soy un youtuber que les diga que se priven de cosas, o que no compren, o que sean pobres, o que no busquen ganar más, o que no se preparen, o demás. Yo creo realmente que el minimalismo es espacio para las cosas nuevas. Yo creo que el minimalismo es la posibilidad de vaciar tu mente, de vaciar tu espacio, de vaciar tu vida de las cosas negativas, de las cosas que no te sirven, para que lleguen nuevas cosas, para que llegue la abundancia. Un poquito, si han visto El Secreto, si conocen todos estos libros de autoayuda, de eso se habla, ¿no?
de no cargar cosas que no te sirven para que lo demás, lo bueno, lo positivo, lo que realmente quieres llegue a tu vida. De eso se trata este canal. Y tal vez ustedes digan, bueno, pero ¿por qué Lucho nos está diciendo esto si él habla de minimalismo y tiene como 200 videos de minimalismo? Y es que particularmente mis videos de minimalismo ni son los más vistos, ni son los que más dinero me dejan en YouTube. Pueden ver mi lista de videos populares. Mis videos más vistos son los de cómo ponerte una inyección, el video de Cardi B, videos sobre lenguaje corporal, videos sobre otras muchas cosas, sobre viajes particularmente. Los de minimalismo ahí están, pero no son mis videos más monetizables ni que más me hayan pagado cosas, ¿no? Realmente yo disfruto mucho hacer videos de minimalismo porque es algo que yo vivo, que he ido aprendiendo sobre la marcha con todos ustedes y que cosa que aprendo, cosa que les comparto o de la cual les hago un video. Voy a compartir que 2020 para mí va a ser un año de muchos cambios. Seguramente lo estarán viendo en mi canal. Vienen cosas que estoy viviendo y que les quiero compartir. Probablemente el minimalismo siga ahí, porque yo lo que creo es que el minimalismo no define a una persona. Mucha gente dice, es que como hablas de eso, entonces ya eres minimalista y ya solamente te crees minimalista. Pues no, la verdad es que yo creo que Lucho Garram particularmente es muchas otras cosas. Si han visto mis videos desde el principio, les hablaba de fitness, les hablaba del cambio social, les hablo un poco de pensamiento crítico. Siempre les he hablado de economía, de ahorro y demás. Y este año voy a enfocar mis videos un poquito más para allá, aplicando también el minimalismo. Porque el minimalismo no se trata de ser mejor minimalista cada día. Se trata de ser mejor persona cada día. Y eso es lo que quiero compartirles en mi canal. Hasta ahí les voy a dejar este video. Lo que quería era sembrarles la pregunta o las preguntas de si perciben como orgánico, como auténtico, como natural todas estas cosas que se venden con el hashtag minimalismo, libros, cursos, videos, nuevos creadores de contenido, sitios web con artículos al respecto, cursos de coaching, palitas de madera, camisetas bajo el logo de minimalismo. ¿Les parece auténtico? ¿Lo comprarían? ¿Lo consumirían? ¿Creen que vale la pena o creen que solamente es por views, por suscriptores, por dinero? Quiero saber sus opiniones. Y la verdad es que el video realmente era un pretexto para desearles feliz año, pero sobre todo para agradecerles el crecimiento que tuve el año pasado, no solo en número de suscriptores, sino en la manera en la que entiendo sus dudas, en la manera en la que me comunico con ustedes y la manera en la que como creador de contenido un poco diferente a todo lo que está trending en YouTube puedo ofrecerles a ustedes, porque los escucho y me gusta mucho aprender de sus dudas auténticas, de sus comentarios reales y de la buena vibra que me tiran. Entonces por eso muchas gracias. Y sin nada más por el momento, quiero decirles que yo soy Lucho Garram. Vienen muchos videos, vienen muchas cosas que yo creo que son interesantes porque las estoy viviendo y que se las comparto con mucho cariño. Entonces hasta la próxima vez que tenga algo interesante que contarles, nos vemos. Chao.